¿cómo están? Buenas noches con todos en la comunidad de la Ruta de la Felicidad. Y ¿Cómo están? Buenas noches. yo feliz aquí de poder compartir un espacio más desde Arequipa, ¿sí? Desde Arequipa y bueno, comentarles que la ruta es un espacio para que personas, cualquier persona pueda compartirnos de repente cuál es ese camino, en qué están, qué les permite conectarse con la felicidad. Y el día de hoy tenemos una invitada súper especial, que es una amiga del colegio, o sea, la conozco de toda la vida, ¿no? Desde inicial. Ella es Noelia Huatuco y bueno, le voy a dar el pase a ella para que pueda presentarse también. Ay, yo te agradezco mucho, Marita, esta invitación en este espacio tan bonito que tienes, que se llama La Ruta de la Felicidad. Mi nombre es Noelia Huatuco, yo soy abogada, pero soy muchas otras cosas más. Y creo que de eso vamos a conversar, ¿no? De cómo las personas vamos encontrando un poco diferentes aspectos de nuestra propia personalidad, la ruta para encontrarnos completamente, ¿no? Completamente como personas. Sí, cabe decir que Noelia es de profesión, es abogada, ¿no? Y creo que bueno, pues es una excelente abogada además, ¿no? Pero también por el otro lado, y ejerces además tu profesión, ¿no? Porque, o sea, no es solamente que estudié y bueno, ya, no, sino que además ejerce esta profesión, pero también está por el otro lado el llamado, de repente, de conexión, no sabría si decir espiritual, energética o lo que fuera, y cuéntanos más bien de ese aspecto, que por lo menos es el que a mí me conecta más, porque yo de derecho no sé nada, ¿no? Entonces, un poquito cuéntanos, Noelia, ¿cuánto te nace ese bichito de querer abrirte a estas opciones? Porque nosotros hemos estudiado en colegio de religioso, católico, de monjas, ¿no? Pero pese a ello, tú aperturaste de repente, no sé, si tu mente, tus hábitos, tu conciencia, no lo sé, a querer aprender un poquito más de estos temas. Entonces cuéntanos cómo empiezas, qué pasó. Mira, yo creo que primero creo que tenemos una visión muy reducida de que a los 16 o 17 años eliges una carrera y eso es lo que vas a hacer toda tu vida, ¿no? Y eso me parece terrible, porque a los 16, 17 años somos personas muy inmaduras, ¿no es cierto? Y pensar que vas a hacer los próximos 50, 60 años lo mismo, me parece ya, no parece una carrera ni un tema vocacional, parece más bien ¿no? una marca que tuvieras que tener, ¿no? Un designio divino. Y no lo creo, ¿no? Creo que las personas tenemos diferentes virtudes, diferentes talentos, y creo que los vamos desarrollando en nuestra vida en diferentes momentos de la misma. Ahora, tú me decías, efectivamente, ¿no? Las dos venimos de un colegio católico, de un colegio muy religioso, pero yo creo que el punto de partida de esto, primero te comentaba un poco que mi papá siempre contaba, porque había vivido en el valle, en la chacra de su niñez, y contaba historias sobre temas sobrenaturales, ¿no? Desde brujas hasta hechizos, hasta extraterrestres o cosas que él había visto en el bosque que no se podía explicar, ¿no? Y eso siempre me hacía a mí soñar un poco, ¿no? Pensar, imaginarme cosas. Y después creo que algo que me hizo tener el hábito de buscar más información fue la biblioteca de mi abuelo, ¿no? ¿Tu abuelo paterno? Materno. Mi abuelo tenía un gusto especial por ejemplo, el tema de los extraterrestres, ¿no? Mi abuelo era un vendedor de repuestos, ¿no? Pero mi abuelo tenía la mitad de la cabeza pensando en otras cosas, ¿no? Todos, entonces encontrabas en la biblioteca de mi abuelo libros
como el libro azul de la NASA, ¿no es cierto?, que habló sobre los primeros avistamientos ovnis, que tenía una serie de relatos, narraciones. Mi abuelo era fanático del cine, entonces mirábamos muchas películas de ciencia ficción con él. Así que yo creo que eso hizo que mi mente comenzara a volar un poco más y poder querer saber más de los temas, ¿no? Y bueno, y en eso, en comenzar a conocer más, en algún momento aparecieron para mí unas cartas de tarot, que eran solo los arcanos mayores. Y estamos hablando más o menos de eso cuando tenías qué edad. Ay, cuando comencé a leer, que me dio por leer así, de todo lo que encontraba en el camino, cuando tenía 8 o 9 años, ¿no? Que leía todos los libros que aparecían, los leía. Y después, el primer tarot que recuerdo haber podido tener, ¿no? Fue cuando tenía 13 o 14 años. ¿Y era de quién? Porque no era tuyo. No, no era mío. ¿Sabes? Mi mamá se compra un perfume de Jambal, creo, y este perfume se llamaba Zodiac, y venía de regalo con los arcanos mayores del tarot. Wow. Ya, y entonces mi mamá usa el perfume y el bolsito que tenía las cartas, las tiras, desde ahí no le interesaba un pepino, ¿no? Y a mí sí, ¿no? Me llamaron muchísimo la atención los dibujos. Era un tarot de Rider, ¿no? Era un tarot de Rider, que es además muy, muy gráfico, muy bonito, ¿no es cierto? Entonces me llamaron mucho la atención y entonces yo comencé a averiguar de qué eran estas cosas, ¿no? ¿Qué eran estas cartas? ¿De qué se trataba, ¿no? Y entonces siempre me había gustado y comencé a tratar de entender, comencé a utilizarlas para mí primero, y después comencé a quererle leer a todo el mundo para saber si yo había entendido de qué se trataban. Y con el tiempo me di cuenta que el tarot es una herramienta que primero la utilicé yo para ver el futuro, entre comillas, claro. ¿sí? Pero con el tiempo te das cuenta que el futuro es lo mínimo que puedes sacar del tarot, ¿no? Lo más interesante del tarot es el tema del autoconocimiento, ¿no? Y si en un primer momento, por ejemplo, podías hablar del tarot para hablar de adivinación, después comienzas a leer más sobre el asunto y te das cuenta de que encuentras literatura, por ejemplo, de este psicoanalista Jung, ¿no es cierto? Claro. Y ya Jung comienza a darle otra perspectiva al tarot, ¿no? Y comienza a hablarte de lo que tienes adentro y de estas llaves que abren estas figuras que se conectan directamente con tu inconsciente, ¿no? Y ahí me queda una duda, ¿no? Porque yo no lo sé. Sí. ¿Tuviste tal vez alguna experiencia que te animó a seguir en este camino, o de repente, no sé, qué te cayó de autoconocimiento y dijiste, esto sirve, no lo sé? Ay, lo que pasa es que yo sí siempre he sentido que el tarot me podía decir cosas sobre mí misma que yo no podía captar conscientemente, ¿no? Por decir, ¿no? En alguna situación difícil en la que yo aparentemente me sentía muy bien o pensaba que la había superado, sacaba una carta del tarot y me salía la torre, ¿no? Entonces yo decía, ¿por qué me sale la torre si me siento tan bien? Ya lo superé, claro. Ya lo superé y se supone que estoy bien, mentira, ¿no? Ya con los días pasaban y te dabas cuenta que estoy jodida, estoy muy complicada con esto que ha pasado, ¿no? No es verdad, sí, el tarot sí tenía razón sobre mí misma, ¿no? Y bueno, y después de tener este tarot que era tan básico, digamos eran arcanos mayores, en algún momento una amiga que le gustaba también estos temas, le llega un tarot que me pareció lindo y le llega a ella y ella me dice, no, pero este tarot es para ti, ¿no? O sea, fue así. Y me dio un tarot que era basado en la obra de William Blake, ¿no? Un tarot muy bonito también, que me conectó mucho con mi creatividad en determinado momento, ¿no? Y después ya vino este libro que me parece, creo que hasta ahora uno de los mejores libros, que es La Gran Vida del Tarot de Jodorowsky, ¿no? Que es un libro hermoso,
Claro. Y Jodorowsky le da esta perspectiva también al tarot de autoconocimiento, pero además le da una profundidad al tarot, ¿no? Como también instrumento de autosanación, ¿no? A través del tarot uno puede también sanar las heridas, ¿no? Saber cuál es la ruta que tienes que seguir para conocer y sanar, ¿no? Aquello que vas descubriendo a través del tarot sobre ti misma. ¿Y cómo te cayó a ti todo este camino, ¿no? Que dices, o sea, conocer para poder autosanar o, digamos, si yo vengo y Noelia no está pasando, entonces tú cómo tomas toda esta información para transformarla en un camino de sanación que a mí me permita de repente, no sé, pues elevar mi nivel de conciencia o sanar, pues, ¿no? Mis temas. Sí, bueno, primero es que tú estés también en ese momento de tu vida que quieras encontrar un camino que te ayude a sanar, ¿no? ¿Por qué? Porque mucha gente viene y te dice, yo quiero saber si mi enamorado me saca la vuelta, claro, ¿no? O quiero saber si mañana ese chico se me va a declarar, o me van a proponer matrimonio, o me voy a sacar la tinca, o no sé, ¿no? Claro. Y entonces te das cuenta que esas personas todavía están teniendo una fe porque no se explican el presente y no pueden entender qué va a pasar en el futuro con ellas mismas, ¿no? Entonces, si no te explicas, si no entiendes tu presente, es muy difícil que puedas comprender más o menos qué viene en el futuro para ti o aceptar lo que venga en el futuro también, ¿no? Entonces, lo que yo normalmente hago es eso, ¿no? De empezar de repente una lectura con esta persona para ver cómo se encuentra en este momento, ¿no? Y entonces hay diferentes tipos de lecturas, ¿no? Desde lecturas que te ayudan a ver el presente, desde lecturas que te hablan de tu árbol genealógico, de las heridas que vienen de atrás, de qué heridas estás viviendo actualmente, porque... Y porque tú me dices que se despierta también todo un ámbito creativo, pero que también parte, me imagino, de esa conexión que tienes con la persona, ¿no? Porque, si digamos, bueno, aquí tenemos otra amiga, ¿no? Que después sigue en otro libro. Y, por ejemplo, si las dos venimos a ti y nos sale la misma carta de tarot, tu interpretación de lo que... o sea, conmigo, imagino que va a ser muy distinta de la que tengas con ella. De la misma carta del tarot, pero la interpretación es diferente o no es así. Por supuesto, ¿no? Porque una carta de tarot, una sola carta de tarot, puede tener la misma cantidad de interpretaciones como tarotistas hay. ¿Ya? Toda una gama. Sí, y entonces además tendrá que ver con lo que ha querido preguntar también la persona, ¿no? Si la carta la leo para hablar de un árbol genealógico, es muy distinta de si la leo para hablar de tu relación de pareja, ¿no? O la leo para hablar de algún otro tema personal, ¿no? Totalmente. Entonces, tiene distintos significados. Y además, también, claro, cuando yo te decía el tema de la creatividad, yo siento que, por ejemplo, este tarot que te decía que es tan bonito porque... De Jodorowsky. No, el otro, el de William Blake. ¿Por qué digo que te abre a la creativa? Porque este tarot estaba basado en la obra artística de Blake, que escribió poesía, que pintó cuadros, en fin, ¿no? Entonces, ese tarot, por ejemplo, tenía además signos zodiacales, que era algo que también a mí me había gustado mucho siempre, ¿no? Este tema de los signos. Entonces, pero ese tarot me permitió comenzar a ver relaciones entre el tarot y la astrología. La astrología. ¿No? Y ahí empezaste tú. Entonces ahí te comienzas a abrir más, ¿no? Y entonces, y de pronto, a los 2 años te cae otro tarot, que es como el de Aleister Crowley, y ahí encuentras que tienes en el mismo tarot tienes astrología, tienes numerología, tienes cábala, tienes angeología. Dios mío. ¿No es cierto? En una sola carta del tarot tú puedes encontrar fechas, letras, situaciones,
¿qué te puedo decir? Colores, en fin. Y hay mucho arte tras la misma forma o las imágenes. Yo he visto tarots hermosísimos, Sí, bellos, sí. ¿no? Y cargados de mucha expresión artística. Y digo expresión porque creo que también está impreso ahí, de repente, la situación del artista que pone estas imágenes para la creación de un tarot, ¿no? Leer el tarot, interpretar el tarot, es un arte, ¿no? Porque son como tener colores distintos, y cuando tú haces la lectura, la persona es como crear una acuarela, es como hacer un cuadro, ¿no? O sea, el tarot es todos los colores, todos los pinceles, ¿no? Todos los lienzos ahí, y de pronto cuando vas haciendo una lectura vas creando un cuadro, digamos, ¿no? Igual más o menos cuando haces una carta astral, ¿no? O sea, hay todo un arte en eso, que es básicamente puro esfuerzo también. Háblanos también por el otro lado, que en lo que yo sé que tú eres buenísima en el tema de la astrología, que también hay un montón de relaciones ahí, pero bueno, a ver, coméntanos un poquito. Totalmente, ¿no? Hay mucha relación entre la astrología y las cartas del tarot, ¿no? Los arquetipos que también ves en la astrología, ¿no? El arquetipo de Júpiter, del Sol, de Marte, esos arquetipos los puedes encontrar, ¿no? Esas energías en las cartas del tarot, ¿no? Y cuando Crowley hace su tarot, se da tanto cuenta de eso, que incluso en los arcanos mayores dice, por decir, el 3 de copas, digamos, ¿no? Que es un arcano menor que te habla de la celebración, de la alegría, ¿no? Entonces te dice, puede ser un Sol o un Júpiter en Tauro, por decir, ¿no? Porque te habla de esa posibilidad económica y de la alegría dentro de lo material, de encontrarse, ¿no? Entonces esas cuestiones Crowley las plasma en un tarot. Y te das cuenta que hay miles de relaciones que puedes encontrar en todas estas herramientas que te permiten, sobre todo, autoconocerte, pero darte cuenta que todos somos parte de lo mismo, que somos como que realmente hay un inconsciente colectivo que nos jala a todos, ¿no? Y eso es muy, muy interesante también. Claro, porque hablando simplemente de arquetipos, todos tenemos... Todos. De todo, en Así mayor o es. menor medida, pero todos somos arquetipos también, ¿no? Todos tenemos todos los arquetipos, ¿no? Y los utilizamos en diferentes momentos de nuestra vida y salen, ¿no? En diferentes momentos de nuestra vida. Algunos nos causan muchos problemas, algunos nos ayudan también a salir, ¿no? Pero eso es el interesante del tarot, ¿no? Solamente ver los arcanos mayores son como llaves a tu inconsciente. Solo hacer la reflexión es tomar conciencia de que esa parte también la tienes, ¿no? Por decir, en un momento en que te sientes muy débil, en que sientes que la vida te ha golpeado, de repente agarrar el arquetipo del sol y darte cuenta que ese sol que aparece en esa carta, que alumbra, que es fuerte, que es brillante, que sale para todos los días, eso también está dentro de ti. Ese también eres tú, solo que tienes que darte cuenta de que esa energía también está dentro de ti, ¿no? Me parece esto genial y maravilloso. O sea, primera vez que hablamos de estos inicios del tarot. Y ahora, ¿qué es la información que nos da de repente la astrología? Por ejemplo, a través de una carta natal. No sé qué. Lo que pasa es que la carta natal es como una fotografía del cielo en el momento que naciste, ¿no? Y entonces eso te dota de algún tipo de características, ¿no? Propias tuyas, ¿no? Y que es como que te dijera, a ver, vamos a jugar póker y estas son las cartas que te tocan y con estas vas a empezar a jugar, ¿no? Es mejor que seas consciente de aquello que tienes. Y no estoy diciendo que sea mejor y peor que nadie, porque si esas cartas las juegas bien, puedes ganar el juego, ¿no es cierto? Entonces, ser consciente de lo que tienes, de tus características,
de lo que te vas a encontrar, porque esas lecciones tú las has escogido también en la vida, vivir, ¿no? A veces decimos, oye, hay cartas duras, ¿no? Hay personas que dicen, me he hecho una carta astral y me han dicho que tengo un montón de cuadraturas o posiciones, ¿no? Son digamos, figuras difíciles para una persona en una carta. Sí, es posible que sean difíciles, pero tiemblan el carácter de la persona, ¿no? Y tú te encuentras, por ejemplo, con gente que ha logrado ser el mejor artista del mundo. Salvador Dalí tiene una carta terrible, ¿no? En la que encuentras cualquier cantidad de cuadraturas y problemas y dices, wow, qué complicada la vida es. Sí, pero mira, todas esas complicaciones de la vida lo llevaron a tener esta súper sensibilidad, ¿no es cierto? A trabajar en el arte, a ver la vida de una perspectiva totalmente distinta, y entonces eso es lo interesante. Lo interesante es que vivas toda tu carta, todas tus potencialidades, ¿no? Y bueno, ya ahora sí, para pasar al tema que de repente muchos están esperando y que bueno, lo pusimos ahí como principal, como título. No sé si bajo tarot de astrología, explícanos un poquito, Noelia, más o menos, ¿qué marcaría el próximo año? ¿Qué es? El próximo año es un año, va a ser un año interesante. Los chinos decían, tengo un año interesante, y se sonreían porque hablar de un año interesante es un año que va a tener muchos hechos, muchas cosas van a suceder el próximo año, ¿no? Hay un cambio de energía bien importante. Ya hemos visto un poquito lo que trae un Plutón Plutón en Acuario, por ejemplo, ¿no? Entonces, el próximo año ya entra Plutón del todo en Acuario, y eso implica un cambio súper importante para la humanidad, ¿no? Los próximos 24 años Plutón va a estar en Acuario, y eso nos va a hacer ver un cambio. Por ejemplo, en la astrología mundial, los astrólogos del mundo dicen, es un cambio muy fuerte, porque implica que el poder cambia de manos, ¿ok? Si con Plutón en Capricornio hablamos de estructuras de poder, ¿no? Y cuando hablamos de estructuras de poder hablamos de los gobiernos, de la iglesia, ¿no? De estos grupos de poder económico grandes que hemos visto que existen, que se han hecho muy visibles, sobre todo cuando tuvimos pandemia, ¿no? Y ahí vimos muy, muy claramente, ¿no? Quiénes tenían la sartén por el mango en el mundo, ¿no? Entonces, esa sartén, justo ese mango cambia de manos, por llamarlo así, ¿no? En los próximos años, en los próximos 20 años, y vemos que el poder, digamos que se tendría que democratizar, tendría que pasar un poco a las masas, ¿no? En astrología mundial se usa mucho las comparaciones, y la anterior vez que Plutón estuvo en Acuario, por ejemplo, se dio la Revolución Francesa, ¿no? Y bueno, ahí vimos que grupos de poder perdieron el poder, ¿no? Las oligarquías, la iglesia, ¿no es cierto? Perdieron el poder, y el poder pasó, entre comillas, a las masas, ¿no? Las democracias aparecieron. Y eso también está marcándose ahorita. Sí, o sea, vuelve a entrar Plutón en Acuario, y tendremos que ver cómo el poder cambia de manos, ¿no? Hacia estos grupos o hacia estas comunidades, ¿no? Acuario es un signo que nos habla más de comunidad, de grupos, ¿sí? ¿Y qué más, no? O sea, porque vienen años muy acuarianos. Acuario es un signo de aire, y además Júpiter, que ha estado todo este tiempo en Tauro, cambiando nuestra idea de cómo, miramos la Tierra y nuestra relación con la Tierra, pues también hemos tenido Urano en Tauro. Júpiter pasa a Géminis el próximo año, ¿ok? ¿Y eso qué implica, no? ¿Eso qué implica? Que de pronto vamos a tener acceso a información que antes era cerrada para un grupo de determinadas personas, ¿ok? La información se va a democratizar mucho más, y va a haber cantidad de información. El próximo año también Urano va a hacer una conjunción con Júpiter, y eso nos dice algo más, ¿no es cierto? Que no solo va a haber mucha información, sino información que era muy secreta,
y que va a ser parte de todos, ¿no? Que todos vamos a tener conocimiento de esta información. Y también nos habla de un auge de lo que es redes, de lo que es hacer plata a través de negocios virtuales, ¿no es cierto? Durante los próximos años eso se va a acentuar muchísimo, pero también vamos a conocer los monstruos que trae la virtualidad, ¿no? Ya. Hagamos un altito ahí porque este tema de las redes está súper interesante, pero también la otra información de Plutón en Acuario, y hablas de lo macro, que es el poder pasarlo a otros. Sí. Eso como de mí hacia, o sea, ¿cómo? O sea, ¿yo podría perder qué? ¿Mi poder de qué? ¿Y pasárselo a quién? ¿O yo necesito hacer un cambio? ¿Cómo afecta directamente a las personas? Es que el cambio se va a dar sí o sí. Y el cambio es que si antes, ¿no es cierto?, teníamos una afección por decir, ¿qué es una estructura en tu vida, no? El matrimonio es una estructura, ¿no es cierto? Mamá, hijo, papá, mamá, hijo, el trabajo estructurado, ¿no es cierto? El horario de trabajo, dependiente. Y de pronto ahora todo eso se va desvaneciendo, ¿no? Las ideas de estas relaciones tan estructuradas, donde el marido tiene estas características y la esposa solamente hace estas cosas y el esposo tiene que hacer las otras, y yo tengo que circunscribirme a cumplir con mi rol. Eso era Capricornio. Pero ahora en Acuario cambia totalmente eso, ¿no? Es una situación totalmente libre en donde yo puedo decir lo que quiero hacer, ¿ok? Y probablemente cambie el rol de quien tenga el poder. Entonces yo te decía, antes el poder lo tenía la autoridad, ¿no? Ahora pasa al pueblo. Ahora pasa al pueblo. En tu relación de pareja, ¿quién era el jefe o quién era el que tenía el poder y quién es el pueblo, ¿no? ¿Quién recibía de repente ahora el que recibía las órdenes las va a dar y el otro va a tener que aceptar? Ya, agárrate, Noelio, porque ya perdí. Entonces, esas estructuras cambian totalmente, ¿no? Como que respiran, las relaciones y las relaciones también van a ser más virtuales. Las relaciones también pueden ser más lejanas, ¿no? Con Capricornio hablábamos de un signo de tierra, entonces era importante dónde yo estaba. Oye, es importante que la persona con la que me relaciono esté a mi lado, la toque. Es materia, es tierra. Capricornio es, oye, yo quiero casarme contigo y vivir juntos, y así es. Y de repente con Acuario es un signo de aire y es el signo de redes, y entonces de repente voy a querer tener una relación con alguien que esté en China y me va a parecer lindo estar años con esa persona y es todo lo que quiero y es todo lo que necesito. No lo sé, todo eso varía. Porque también se rompe la estructura. Totalmente, claro. Entonces el paradigma es muy distinto y eso es lo que viene los próximos años y nos vamos a tener que acomodar a eso porque el paradigma cambia, ¿no? Claro. Cambian los paradigmas. Sí, totalmente, ¿no? Entonces, y bueno, y además hay otro tema que es bien importante. El nodo se mantiene en Aries. No sé si recuerdan el eclipse que hubo en octubre, ¿no es cierto? Que hubo un eclipse. Ha habido varios, ¿no? El octubre justo en el nodo en Aries, y justo se dio del ataque, ¿no es cierto? El tema de Israel, ¿no es cierto? Jamás que hizo un atentado, y después Israel, todo lo que ha pasado en el Medio Oriente, y bueno, y se dieron otros ataques, ¿no es cierto? En Rusia, en fin. A raíz de que estaba ya marcado por el eclipse en el nodo, ¿no? Porque eclipsó la energía de Libra, que es una energía de diplomacia, de equilibrio, ¿no? Y negociación, y todo lo que quedó fue Aries. Recordemos que todo el próximo año el nodo va a estar en Aries, y entonces la energía de el voluntarismo, de yo, si me haces algo te contesto, va a estar muy presente. Hay una energía muy por momentos violenta. Marte va a hacer conjunciones desde Urano, con Júpiter, con Plutón, todo el año va a ser conjunciones, y entonces nos vamos a encontrar
con situaciones donde vamos a estar a un tris de tener probablemente explosiones o eventos de guerra, pueden ser, o eventos complicados, y en nuestra vida personal también cuidar eso, porque vamos a estar un tris de repente cortar palitos, pelearnos, y entonces... Confrontar. Sí, confrontar mucho, y entonces... ¿por qué? Porque también es la energía que tenemos que aprender a vivir con esa energía, y tenemos que aprender a controlar también esa energía. Claro, la energía de Aries es una energía muy buena porque te permite iniciar las cosas, tener mucha voluntad, tener mucha fuerza, ir adelante, ser guerrero, es el soldado, el primero que va. Pero también es una energía que no te permite a veces conversar calmadamente y llegar a acuerdos, ¿no? Entonces hay que tener mucho en cuenta eso para poder sopesar, equilibrar las situaciones y que no se llegue a mayor, ¿no? Así que el próximo año hay varias cosas que van a cambiar. Y que, digamos, como el humano común y corriente puede aprovechar esta situación a favor, ¿no? Porque, o sea, siempre hay dos caminos, creo yo, ¿no? O sea, uno, ya pues vivir en rabia y te confrontaré y todo, me pelearé y no, y probablemente por ahí vayan mis cambios también, ¿no? Pero por el otro lado también, ¿qué se puede hacer para aprovechar toda esta energía que es muy intensa y fuerte a nuestro favor? O sea, ¿cómo...? Yo creo que a partir del próximo año que ya vamos a vivir esta energía mucho más de aire, ¿no es cierto? Pasamos varios signos, varios planetas van a estar en aire y Plutón va a estar en un signo de aire. Lo que creo que podemos comenzar a hacer es comenzar a dejar de tener una visión tan individualista respecto de todo lo que queramos hacer y comenzar a ver los temas por grupos, comenzar a avivar nuestras redes, pero no estoy hablando solo de la virtualidad, sino las redes de amigos, las redes de personas, ¿no? Si ustedes quieren hacer un negocio, una iniciativa de lo que fuera, quieren lograr algo, no necesariamente un negocio, oye, estoy detrás de esta causa o quiero lograr algo en este tema, bueno, comenzar a ver sus redes de amigos, de personas, de conocidos, trabajar en equipo, va a hacerse una necesidad y a través de ese trabajo en equipo yo creo que los próximos años se van a lograr mucho mayores objetivos que el trabajo individual, de solo yo, por mí, para mí. Comencemos a pensar en el bien de todos un poco. Es algo que hemos tomado conciencia, creo, los últimos años. Creo que la pandemia nos ha dado también una probada muy fuerte de eso, de que lo que pasa en otro país, no solo le pasa al país, nos termina afectando a nosotros. Lo mismo, ¿no? En este momento se hace eso mucho más evidente y eso es necesario trabajarlo para lograr nuestros objetivos, sobre todo el próximo año. Y creo que también es recuperar un poquito esta cercanía que de repente en la virtualidad, o mejor dicho, en la pandemia se perdió un poquito, ¿no? Porque ya te encerraste solo en tu casa, hiciste tu grupito, y para muchos les ha caído perfecto, ¿no? Y mucha gente todavía vive esta situación, ¿no? De aislamiento, no, o sea, de yo y defender lo que está de repente alrededor mío, relacionarme solamente con lo que está. Pero frente a estos cambios, tocaría también sostenerte de los grupos que no están solamente en tu círculo más chiquito, ¿no? Sino ir expandiendo. Y eso incluso, o sea, hay varios aspectos el próximo año de Saturno con Urano, y eso te dice que se rompen incluso fronteras, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, tu red de amigos o de personas conocidas no necesariamente es, oye, los amigos del colegio, los que viven en mi ciudad, ni de repente encuentras personas con las que tienes cosas más en común, que viven en otro país, que hablan otro idioma que tú, y en fin, o sea, tiene que haber una apertura, ¿no? Una apertura absoluta, porque eso es lo que nos va a permitir los próximos años lograr mayores objetivos como humanidad. El signo de Acuario es un signo que nos habla del grupo, de la humanidad en conjunto, ¿no?
Y Urano, que se mantiene en Tauro, nos habla de esa visión diferente con la Tierra, ¿no? De esa responsabilidad que tenemos ya con la Tierra. Eso también es importante, ese cambio ha sido, los últimos años se ha dado y va a ser mucho más evidente los próximos, ¿no? Porque ya tiene que ver con nuestra posibilidad de subsistencia, ¿no? El amor por la tierra. Y el sentirnos parte de, o sea, la tierra no es otra cosa, nosotros también somos la tierra, ¿no? La tierra es, por decir, nuestra patria. Ya no va a ser el Perú, Argentina, Brasil, no, la tierra, porque, como les decía, lo que hagan en Estados Unidos, lo que hagan en Rusia, lo que hagan en Groenlandia, va a terminar afectándonos, ¿no? Entonces, todos tenemos que sentirnos parte de eso se trata. Excelente, Noelia. Me encantó, me quedo con mucha información ahí que procesar y de repente algún tip, no sé, alguna recomendación adicional a todo lo que hemos escuchado, o de repente en frasecitas, a ver, ¿qué podemos hacer para poder hacer del 2024 un año nuestro? Yo creo que para que el 2024 sea un año especialmente bueno para nosotros, es primero comenzar a aceptar las cosas como se dan. No va a ser un año tranquilo, vamos a tener muchas noticias y van a ser noticias fuertes y muchas noticias complicadas. Para el país tampoco va a ser un año fácil. Así que hay que aceptar las cosas que no podemos cambiar. Pero sí, creo que ahora nos toca ser más responsables como ciudadanos y sentirnos parte de. Ya no podemos apartarnos, quedarnos en nuestra casa, meternos debajo de la cama, no. El mundo, el planeta, lo que está pasando requiere que nos involucremos, que seamos parte de esa red que quiere cambiar las cosas, que quiere mejorar. Creo que me voy con la idea de no volteemos la vista a otro lado, porque ahí sí nos puede ir mal, ¿no? Eso sí nos puede causar problemas. Más bien involucrarnos con la vida, hacernos, es lo que me ayuda a enfrentarla y aceptarla también. Buenísimo, buenísimo, Noelia. A mí me has dejado también así con ese bichito del tarot. Sí. Que en realidad no lo había visto desde esta perspectiva, ¿no? Porque hablar de tarot es hablar de adivinación y pronóstico y esto, pues, ¿no? Me estará engañando mi esposo, ¿no? Una cosa así, ¿no? Y también me voy con estos mensajes tan importantes que es pasarlos por la piel. Y para la gente que está en Arequipa, el día domingo tenemos quienes quisieran ahondar un poquito más, pero ya no solamente desde la información, sino también desde vivenciar un poquito y encontrar algunos tips, un taller, ¿no? Por la tarde, contáctenme o también, a Noelia y nada, creo que ahí te agradezco muchísimo, ha sido una entrevista de lujo. Ay, gracias. Y seguramente habrá una segunda parte o algo así, porque hay mucho de qué hablar y nada, yo solo también creo que las animo a que si necesitan contactarse con ustedes mismos, puede ser una herramienta, un oráculo. Un oráculo puede ayudarlos mucho en este viaje hacia el autoconocimiento. Claro, porque en el oráculo no necesitas la interpretación o el estudio que necesitas tan, digamos, sostenido de un tarot, sino el oráculo te da diversa información de tan solo ver la imagen a veces. Y te va abriendo la intuición, ¿no? Y te va abriendo esa intuición y, comienzas a notar cosas que antes no notabas de ti. Así que es un ejercicio muy bonito. Ok, muchísimas gracias, estoy contenta y feliz por este espacio y este tiempo y nos estamos viendo el próximo viernes.